Estamos de vuelta, no he hecho, ahora sí, mil disculpas, espero que ya no tengamos problemas. La doctora Soraya Ábalos, haciendo un esfuerzo mayor hoy día, ha tratado de habilitarse una manera y forma para poder contactarse con nosotros. Doctora Soraya Ábalos, buenos días, gusto de saludarla. Muy buenos días, muy buenos días. Estoy acá, te escucho muy bajito, si pudieran. Ahora sí, Voy a tratar de levantar un poco la voz entonces. Gusto de saludarla, muy buenos gracias. días. Aunque Muy tan buenos buenos días, días no Laza, son muy por lo buenos que ha días. sucedido. Aunque tan buenos días no son por lo que ha sucedido y por lo que usted ha dicho, y hoy día un diario, que es el Diario de la República, lo pone en su portada, que ha dicho que esta democracia ya no es democracia, después de lo que ha pasado en el Congreso de la República. Pero una pregunta formal, técnica. Usted está ahora en el Ministerio Público, ahorita mismo. Estoy en el Ministerio Público, aún no me ha llegado la notificación y tengo que hacer, como verás, tengo que hacer entrega de cargos, sacar las cosas que tengo aquí, ¿no? Mis cosas personales, pero sobre todo hacer un inventario de todos los expedientes que tengo. Ya, entonces voy a comenzar por eso, porque yo en la mañana desarrollé un comentario en esa dirección y quiero compartírselo. Y es el siguiente: si usted ayer ha estado en funciones y ayer vencía el plazo de la lista de reservistas para ocupar si se produjera una vacante en la Fiscalía Supremas para que alguien pueda acceder a ellas, y a eso está fuera de plazo, entonces la Junta, en el peor de los casos, si la situación se mantiene, tendría que volver a hacer otro concurso. Efectivamente, efectivamente, porque el plazo caducaba el día de ayer. Y como les repito, yo no he sido notificada, ¿no? Ya, Tendrían que ahora, convocar entonces, hacer una nueva convocatoria. ya, entonces, a ver, le pregunto esto porque debe usted tener conocimiento que la doctora Tapia, que quedó como número uno en la lista de reserva, ¿no? Ha pedido formalmente ayer a través de una carta que inmediatamente le den las credenciales como fiscal suprema para ocupar el cargo que usted está dejando. Si el plazo venció ayer, así lo haya presentado ayer, porque ayer recién salió en el peruano y en principio tendría que operar esa nueva situación desde hoy, el día siguiente. Ya Así esa es. carta es extemporánea y la Junta no debiera, frente a ella, responder afirmativamente, sino avisarle que tiene que haber otro concurso. Efectivamente, efectivamente. Habría que ver cuándo presenta la carta a la doctora, ¿no? No he tenido la carta a la vista. Sí, ¿Cuándo o sea, presenta la carta? la carta la ha presentado ayer, digamos, después de que se publicara en el peruano, pero la regla hasta donde uno conoce y el sentido común sugiere es que todo se aplica un día después de que se publique en el peruano. O Así sea, es, en realidad, así el es. día de hoy es que eso tenía vigencia, a tal punto que usted está todavía en el Ministerio Público y no le comunican, y ayer usted ha estado en funciones. Sí, así es. Además, hay toda una directiva para la entrega de cargos. Comprenderás de que yo no puedo dejar la oficina así tan alegremente. Tengo que hacer una entrega de cargo, una entrega de todos los bienes que yo tenía asignados, la entrega de todos los expedientes, ¿no? Sí. Ahora, quería comenzar por eso justamente para aclarar el punto. En el peor de los casos, digamos, si la situación suya se mantiene, y vamos a entrar un poquito a qué posibilidades hay en torno a lo que usted ha dicho, se puede esto revertir, la Junta tendría que ser notificada, de hecho hoy día, y lanzar un nuevo concurso para ver quiénes podrían ocupar su cargo. Y mientras eso sucede, la fiscal de la Nación tendría que subir o poner a una persona provisional, digamos, mientras eso se desarrolla. Sí, en tanto y en cuanto esta plaza no se llene con un titular, tendría que, la fiscal de la Nación tendría que designar, ¿no? Porque como fiscales de las naciones no nombramos, designamos. La doctora tendría que designar a un fiscal supremo provisional en este despacho. Ahora, pero quiero incorporar otro elemento sobre lo que podría hacer la Junta, porque yo estoy pensando todavía que esto podría no materializarse, es decir, que su situación, pese a que el Congreso ha tomado esa decisión, hay un espacio para que esto no se lleve a la práctica en el sentido siguiente. Si la Junta Nacional de Justicia se pronunció justo hace un mes, el 23 de mayo, diciendo que lo que el Congreso estaba haciendo reñía con el principio constitucional de respeto a la autonomía del sistema de justicia y actúa en coherencia con su pronunciamiento, debería estar en desacuerdo con lo que decidió el Congreso, es decir, porque ni siquiera ¿Sí? admitía el procedimiento. Y en segundo lugar, quiero incorporar otro elemento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una nota de prensa poco tiempo antes de que se iniciara el debate sobre su caso en el Congreso, alertando de lo mismo.
La Junta podría, en torno a esos dos hechos puntuales, decidir no acatar lo que el Congreso ha dicho o por lo menos esperar y tomarse las cosas de una manera distinta a la que, por ejemplo, los que están en reserva quisieran. Bueno, no, yo no sé qué hará la Junta, pero lo que sí tengo claro y clarísimo es de que por un criterio jurídico, por un criterio funcional, nunca en la historia no existe, creo, en los anales de la historia judicial que hayan destituido a un magistrado por criterio jurídico y funcional, ¿no? Como lo dije el día que me presenté, el criterio jurídico y funcional, ni siquiera Glaxer, ni siquiera es susceptible de que te puedan, por un criterio jurídico, te puedan sancionar disciplinariamente, mucho menos Es que verdad. por un criterio jurídico te puedan inhabilitar, ¿no? Ahora, pero inclusive los congresistas que no tienen la cobertura del derecho reforzado de la autonomía como los jueces y fiscales, cada vez que los quieren sancionar por sus votos dicen nosotros no rendimos cuenta por nuestros votos. O sea, digamos, ese es el Efectivamente. argumento central. Nadie me puede perseguir por mis votos. Pero sin embargo sacan a una fiscal por la manera como aplicó un criterio en un caso en específico. Claro, eso es lo grave, pero Así yo es. regreso al otro, no para pedirle que usted intuya o que más o menos sugiera a la Junta qué hacer, pero a lo que voy es a lo concreto. Si es que la Junta dijo que eso no era lo correcto, la Comisión Interamericana dice lo mismo, se abre un espacio para que la Junta piense qué decisión va a tomar, porque no sería la primera vez, porque el Consejo de la Magistratura, inclusive con un fallo del Tribunal Constitucional cuando existía y el doctor Talavera era el presidente, no aceptó, por ejemplo, nombrar al doctor Mateo Castañeda y César Inostroza como fiscales, pese a que había un mandato expreso del Tribunal Constitucional. Efectivamente, mira, eso fue en abril del 2014. El doctor Ujú. César Inostroza y Mateo Castañeda, o sea, el Tribunal Constitucional ordenó que la plaza que yo tenía y la doctora Mirabal fuera dada al doctor César Nostroza y a Mateo Castañeda. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, efectivamente, en ese tiempo estaba como presidente el doctor Talavera, celebraron un pleno y defendieron sus fueros, porque de cuando acá decían el TC va a nombrar, la Constitución no dice que el TC nombre, el único que puede nombrar, designar, destituir fiscales en ese tiempo era el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora la Junta Nacional de Justicia, por mandato constitucional. Ahora, pero no aplicaría el mismo principio en defensa de la autonomía. ¿A qué me refiero? En ese momento era el Tribunal Constitucional que se metía donde no debe y ahora es el Congreso haciendo lo que Es no lo debe. mismo, Entonces, por e- supuesto, porque es, está invadiendo fueros, ¿no? Esa no es competencia. O sea, por eso que yo decía que esto es un resquebrajamiento a la democracia, al Estado de Derecho, porque de cuando acá el poder político, el legislativo, va a tener o sea, va a tener que imponer cuál va a ser el criterio que por ejemplo, acá el Ministerio Público va a tener que tener. De cuando acá. Nosotros tenemos una función amparada por la Constitución, ¿no? Los fiscales somos Ujú. autónomos, independientes. O sea, el criterio funcional y el criterio jurídico no es sancionable por el poder político. Claro, pero Aparte que habiéndose ya se abre una planteado, puerta peligrosísima, no, peligrosísima. Y cualquiera de sus peligrosísima. colegas, los habladores o los silentes que la acompañan, pueden ser pasibles de una cosa muy parecida. Y los jueces supremos que Cualquiera. marcan distancia con el hecho, incluyendo al presidente del Poder Judicial, podrían más adelante hacer algo que no le guste al Congreso y se acabó. Digamos, se reúnen 70 votos a su casa y se acabó. Entonces, pero a lo que quiero ir con esto es a lo siguiente. Es decir, si el Consejo de la Magistratura en su momento ya hizo y tuvo esa actitud, la Junta podría pensar eso. Pero quiero Podría. preguntarle por algo que no sé si es del todo exacto, pero yo he tenido conocimiento que usted, antes de que votaran el caso en el Congreso, mucho antes, cuando ya usted había advertido del riesgo que podría suponer subordinar a un operador del sistema de justicia a un criterio político en el Congreso, llevó esto al Poder Judicial, presentó, digamos, una acción de amparo y una medida cautelar. Es decir, hay Sí. pendiente todavía en el sistema de administración de justicia algo que me imagino usted comunicará a la Junta Nacional de Justicia que está pendiente, porque mientras eso no se resuelva, la Junta podría decir, esperemos, pues a ver qué razona el sistema de justicia, o ya no está vigente eso, ya se acabó ¿No? ese proceso. ¿Cómo fue? Yo tengo una acción de amparo y una medida cautelar que están ahí durmiendo el sueño de los justos en el Poder Judicial desde el año pasado. ¿Ya? Ajá. Desde Ya. el Y año pasado. entonces, ¿qué va a hacer usted con eso frente a la Junta? ¿Le va a comunicar que eso existe
para que lo valore también en el marco de la solución al tema, porque si hay todavía una decisión en el sistema de justicia por darse en este caso en concreto, deberían tomarlo en cuenta, ¿no? Efectivamente, tengo una medida cautelar que me fue negada en primera instancia, la apelé hace meses y aún no sube. Meses. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, eso habrá que valorarlo. Ahora, hay otra cosa que también podría pasar. ¿Qué cosa? Me imagino no ha tenido la posibilidad de conversar con sus pares en el Congreso, en el Ministerio Público, pero nunca hubo un pronunciamiento formal del Ministerio Público frente a eso. Porque la otra cosa que podría pasar en defensa del fuero es que la fiscal de la Nación no juramente a la persona que viene diciendo, oye, yo no voy a aceptar algo que venga de lo que rompe el principio de autonomía fiscal. Bueno, eso está un poco difícil, ¿no? Yo pedí un No, no, yo digo, pedí un pronunciamiento. A la Junta de Fiscales Supremos le pedí un pronunciamiento, pedí una junta extraordinaria, votamos, la doctora no estaba de acuerdo con el pronunciamiento, los fiscales supremos Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez sí estuvieron de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo en el tenor. Y quedamos en las siguientes juntas en que se iba a hacer el acuerdo y que ella iba a proponer, a convocar una nueva junta. Nunca lo hizo, a pesar que se lo he pedido en dos, tres oportunidades. sí. Ahora, es evidente que ya no va a haber un pronunciamiento y el pronunciamiento que se haga tendría que estar acompañada de una acción si no está de acuerdo y la acción sería no juramentar al que llega, o sea, claramente, Así es, porque ya de qué sirve así es, ahorita decir hay que cuidar la autonomía, todo cuando el hecho se ha consumado. así es, Ahora, pero efectivamente. daría la impresión, no sé, usted lo ha mencionado en algunas conversaciones que ha tenido con colegas en otros medios, que posiblemente inclusive personas muy cercanas a la fiscal de la Nación, y la República lo publicó con detalle, habían estado más bien conversando con una serie de parlamentarios para que habiliten la posibilidad de que usted, digamos, más bien se pongan de acuerdo para que la inhabiliten a usted, ¿no es cierto? Por lo Sí, tanto, ahí puede estar la eso. respuesta de por qué no ha habido diligencia en responder sobre un pronunciamiento del Ministerio Público frente al tema, porque estaba de acuerdo con lo que estaba pasando la doctora Benavides. Glaxer, el 1 de junio se celebró una Junta de Fiscales Supremos. Y en esa junta yo aproveché en la estación de pedidos para poner a conocimiento de todos los colegas de que yo había recibido información, ¿no? De que efectivamente funcionarios del despacho de la Fiscalía de la Nación, llámese los coordinadores parlamentarios y asesores, estarían yendo a conversar con congresistas a efectos de que voten en contra mía para lograr mi destitución a cambio de favores que iban a hacer ellos. Es más, la noticia que me llega, la información que me llega es que un coordinador parlamentario se había expresado diciendo de que ya solamente le faltaban 8 votos para lograr mi destitución y que también había ido un asesor de contextura robusta. Fíjate cómo es la ¿Ya? vida. Pocos días después, en la República sale una nota de que justamente dos asesores habían ido a conversar con la congresista, con un congresista, no recuerdo su nombre en este momento, y con la congresista Lady Camones, que nada menos era la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Fíjate, ¿qué hacían congresistas, qué hacían asesores hablando con congresistas? Hoy he visto en redes de que no solamente ha sido eso, también dos asesores, el robusto, ahora dicen el nombre inclusive, Jaime Villanueva, y el otro asesor, Miguel Quirao, habrían ido al despacho de la doctora Gladys Echaíz en varias oportunidades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los asesores haciendo labor? Ellos no son coordinadores parlamentarios, ¿no? Entonces, Sí, todo esto te hace a ti sospechar, ¿no? O amerita, creo, una investigación. sí. Ahora, la República también ha publicado de que inclusive en defensa de estas personas han mandado una nota que ellos incorporan a la inicial, donde dice que fueron a conversar sobre otros proyectos que estaban pendientes, pero resulta, por ejemplo, que el que fueron a conversar con la señora Camones, me parece que en septiembre del año pasado recién se presentó en enero de este año, salvo que sean tan previsores que 6 meses después vayan a hablar sobre un proyecto que van a dar a luz 6 meses después, cosa que en el Perú me parece o me parecería bastante extraño. Pero ¿quién es este señor Villanueva, este asesor que yo ya lo escucho y lo veo bastante vinculado a todo, no solo esta historia, sino algunas otras que se han podido conocer en torno al Ministerio Público? Es un asesor de la fiscal de la Nación formal,
antes ha trabajado o no en el Ministerio Público, o viene, Sí, digamos, de otros sí, espacios. él ha trabajado antes en el Ministerio Público, ahora es un asesor, yo diría el principal, ¿no? El asesor Ujú. principal de la doctora. Ustedes ven que en las fotos inclusive siempre sale. Él no es abogado, él es filósofo, pero Ajá. es un asesor principal, ¿no? Entonces, yo Ahora, ¿y digo, ¿qué antes hace qué un papel filósofo? tenía en el Ministerio Público y en qué tiempo, doctora? ¿En qué otro tiempo Él trabajó? entró a trabajar, él llegó a la fiscalía en la época del doctor Pablo Sánchez como secretario general, ¿no? Era el secretario Ya, general del doctor. Y de ahí, el doctor lo pasó como gerente de la escuela del Ministerio Público. de De acuerdo. ahí eh, estuvo, ¿Y por qué? ¿Y se salió. quedó después o se fue? No, no, no. ¿Se ha mantenido? Él sale, no, sale y regresa con la doctora Patricia. Como le digo, es un asesor principal. La pregunta es, ¿qué hace un filósofo yendo a hablar, dizque, de un proyecto de ley, ¿no? Él no es abogado. Ujú. Sí, sí, claro, Y como ahora, te digo, pero sí. no, y también llama la atención esta nota que sale en estos medios alternativos de las visitas que han tenido al despacho de la fiscal de la Nación, Miguel Girao, que es el otro asesor principal, y el señor Jaime Villanueva. Nada menos que con la Usted doctora al Yaiza despacho de la Chaiz, señora. así, y en varias oportunidades, y justamente también llama la atención porque la doctora es una de las personas que ha impulsado esta acusación, ¿no? Ahora, ¿y por qué? O sea, ¿por qué la doctora Echaíz, desde su perspectiva, se corre el riesgo de que le digan lo que usted le dijo? Es decir, ella es su principal persecutora y usted le hizo notar que cuando ella era fiscal de la Nación, lejos de siquiera dar un pasito adelante en torno a las investigaciones a presidentes en función, archivó dos casos a nada más ni nada menos el señor Alar García, ¿no? Y ella, digamos, en fin, no acusó recibo probablemente eso y siguió insistiendo y consiguió su objetivo. Pero ¿por qué puede haber tenido ella un particular interés en ese caso específicamente? Porque podría inclusive haberse inhibido, hubiera dicho, miren, yo he sido parte del Ministerio Público por una cuestión de intereses, yo conozco gente todavía en el Ministerio Público, tengo algún tipo de relación, prefiero evitar cualquier conflicto de intereses y en ese caso no voy a votar. Pero ha hecho suyo a eso. Ya ha Claro, sido ella, hasta donde yo he podido conocer, que ha convencido a mucha gente que voten en contra así suya. es. Y paradójicamente, yo no sé, cuando ella había archivado de plano, o sea, yo hice un paso más, ¿no? Yo abrí la investigación, investigué a todos los cercanos al hecho. Al presidente se ha dicho mucho, Glaxer, de que cómo es posible que yo abrí investigación y al mismo tiempo la cerré. Nunca la cerré. Lo que se suspendieron fueron las diligencias con respecto al presidente. Todo lo demás se siguió investigando. Y otra cosa, Ujú. la doctora sostiene de que yo sí podía haber investigado. Acuérdate que cuando yo saco esta resolución, yo inicio esta nueva visión, esta nueva posición jurídica en 2020 con el expresidente Vizcarra y repito lo mismo en enero del 2022. Y recién en diciembre de 2022 es que la Corte Suprema dice, ¿no? De que lo que han hecho antes era un archivo eliminado. Bueno, no está mal, era la posición. Lógicamente, lo que yo he hecho, yo he dado un paso más. Y lo que la Corte dice en diciembre de 2022, que sí, ahora sí se puede investigar. O sea, no me pueden aplicar un criterio de diciembre de 2022 a enero, cuando yo emito la resolución de disposición de apertura de investigación contra el expresidente Castillo y suspendo las diligencias con respecto a él, todavía no estaba vigente esta resolución de la Corte Suprema. Ujú. Sí, no, O sea, claro, o sea, digamos, no, pero está claro, doctora Ábalos, y creo que no hay que más por descubrir que en realidad el criterio que ha estado a la base de su institución no tiene nada que ver con las posibilidades jurídicas o que usted tenía para hacer alguna otra cosa. Es un criterio político de que quieren sacarla a usted por alguna incomodidad que usted representa y porque lo que quieren es un espacio en la Junta de Fiscales Supremos para poner a alguien que sea más afín a la actual gestión y pueda sostenerse más tiempo de lo posible. tú me ¿O usted tiene preguntabas también alguna por duda qué. ahorita de eso? No. No, no, no. Pero tú me preguntabas hace un rato por qué crees que la doctora inclusive en ese día en su exposición hace ver como que se ha sido injusto, ¿no? Con el tema del doctor Chávarri. O sea, yo presenté la denuncia contra el doctor Chávarri, acuérdate, por el caso del deslacrado. O sea, no es un tema que yo me inventé. Es un tema de que estaba ahí la cámara que habían desactivado todas las cámaras, pero se olvidaron de desactivar una, que fue la que grabó todo. Entonces la doctora dice ese día, ¿no? Da a entender como que se ha cometido una injusticia con el doctor
Pedro Gonzalo Chávarri. Y me culpan de ello. Sí. Bueno, y le están pasando la factura por eso, es evidente. Pero lo que Así quería es. decirles, a propósito que usted ha mencionado al doctor Chávarri, ha salido él en un medio de comunicación a decir que con su salida se siente reconfortado. ¿Puede usted entender a qué se debe su confort actual? O sea, ¿qué cosa es lo que le hace sentir a él reivindicado, casi restituido, ¿no? Yo he sentido que él siente que ya está otra vez en el Ministerio Público. ¿Qué puede haberle hecho sentir eso en torno a que usted ya esté inhabilitado? Bueno, su sed de venganza, ¿no? Tanto él como la doctora Gladys Saiz es obvio que lo que tienen, lo que quieren es vengarse, ¿no? A mí me da pena porque yo creo que estos cargos, el cargo sobre todo que tiene la doctora Gladys Saiz, no se debe usar como instrumento de venganza ni de odio, ¿no? Y la doctora se ha Ujú. vuelto ahora la más fiel defensora del doctor Pedro Gonzalo Chávarri. Sí, 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 eso sí. Ahora, y estaba poniéndome a pensar, esto es contrafáctico, por supuesto, pero si el actual fiscal de la Nación, por ejemplo, hubiera tenido una actitud que tuvo en torno a las investigaciones de Pedro y Castillo, que me parece bien, porque había que ir hasta donde se podía, las condiciones se generaron, el Poder Judicial ya había habilitado más posibilidades, y por lo tanto está bien que se investiguen los presidentes en función. Pero claro, puesta en el caso de Alan García, no sé si ella hubiese actuado, por ejemplo, de esa manera, no tengo tengo elementos para creer que no, pero la pregunta es, la doctora Benavides, en la época que otros colegas suyos, ex colegas suyos, que eran fiscales de la Nación, estuvo vinculada a algunos fiscales de la Nación, ¿no es cierto? Y la Por actitud de esos supuesto. fiscales de la Nación con la que ella trabajó fue muy proactiva en torno a los presidentes de turno que tenían serias sospechas de que pueden haber cometido un delito, ¿o no? Claro, acuérdate que la doctora, nosotros somos actualmente más de 8.000 fiscales. La doctora es una fiscal que tenía en su nombramiento como fiscal la Junta Suprema una condición muy especial. A ella le dieron no solamente el nombramiento de la Junta Suprema, sino adscrita al despacho del fiscal de la Nación. Así que todos los fiscales de la Nación tenían que trabajar con ella. Ella llevaba un área de Aredema, que es un área, Ujú. sabes que todo fiscal de la Nación tiene que autorizar el ejercicio de la acción penal para todos los procesos por inconducta funcional de jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces la doctora tenía una oficina ahí con muchas personas que trabajaban y su trabajo era solamente revisar, ella no firmaba, ella nunca se responsabilizó y lo pasaba al FN. Ha trabajado con el doctor Pablo Sánchez, al lado del doctor Chávarri, al lado mío, ¿no? Porque cuando yo ingreso como FN, ella tenía ese título adscrita a la Fiscalía de la Nación dado Pero por el con Consejo el Nacional doctor de la Magistratura. ¿Aló? Pero con el doctor Antonio Peláez Bardales también antes, ¿no? Que es donde Por inicia su supuesto, recorrido en la ella ha Suprema. trabajado con el doctor José Antonio Peláez, por supuesto, desde esa época data. Claro, pero si bien es cierto, ella no podía firmar o por algún motivo no firmaba, sí podía No, por la cercanía que tenía con los fiscales de la Nación, si es que tan preocupada estaba por investigar a la corrupción en el poder, sugerirle a los jefes que tenía de que habilitaran nuevos espacios de investigación y que dieran los pasos que ella ha dado con el presidente Castillo. O sea, tenía la posibilidad, digamos. podía. Convivió con fiscales que no hicieron eso, digamos, por decirlo de algún modo. Así, ujú, así es. ¿No? O sea, digo, es muy importante que quienes nos siguen entiendan qué cosa es lo que en realidad se discute, porque si se discutiera en estricto quiénes hicieron algo en torno a presidentes en función por presuntos delitos de corrupción, hasta antes la doctora Ábalos nadie hizo nada. Nadie. Ella dio un paso, ¿no? Y por dar ese paso la sancionan a ella los fiscales que no dieron ni uno, entre ellos la señora Chais, que ahora es congresista. Esa es la paradoja, ¿no? Termina siendo muy, muy Y hay algo más, discutible. Glaxer, y hay algo más. El Congreso que hoy me sanciona, que han votado por mi institución, en las manos de ellos estuvo primero la vacancia, no lo vacaron. ¿No? Pudieron vacarlo. Es más, en las manos del Congreso estuvo agregarle pues 2 supuestos más al artículo 117 de la Constitución, que es el tema de acá, ese era el escollo. Pudieron agregar un tema más para temas de corrupción o para temas de defensa de derechos humanos. No lo hicieron. Ujú. Sí. Ahora, usted ya ha dado un paso más en el sentido de que ha dicho su defensa va a cruzar las fronteras, es decir, va a ir al ámbito supranacional. Nos lo dijo aquí la última vez que conversamos, antes de que pasara lo que pasó en el Congreso de la República. ¿Persiste en esa Sí. idea? ¿Ha iniciado ya algún nivel de vínculo, trámite con el sistema interamericano, que Estoy, entiendo es el que va a recorrer?
Así es. Estoy evaluando, comprenderás que en esto, eso ha sido recién el día 21, hace 2 días. Estoy bien, primero quiero finiquitar este tema de la entrega del cargo, ¿no? Hacer la entrega de todos los expedientes. Estoy en eso, pero por supuesto que tengo que recurrir a organismos internacionales, tengo que agotar todos los medios, porque lo que se ha cometido conmigo es una tremenda injusticia. Pero más allá de la tremenda injusticia que han cometido conmigo, yo creo que acá lo grave, Glaxer, es que quiera Dios que esto sirva para despertar, sensibilizar a la comunidad del peligro, de la puerta gravísima que se ha abierto, porque esto en realidad atenta contra la democracia. O sea, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando si vamos a comenzar a cuestionar los criterios jurídicos? Si tú te estás vulnerando el sistema de administración de justicia, estás vulnerando el pilar más importante de lo que sostiene una democracia. Democracia es equilibrio de poderes, contrapesos. ¿De qué pesos y contrapesos estamos hablando, Glaxer? Sí, pues, no, 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 ya hace bastante rato que ahí se han roto esos principios. Pero quería yo preguntarle, ya que usted ha dicho también, y lo acaba de reiterar ahora con estas, de otra manera, pero en la misma dirección, que esta ya no es una democracia, es decir, una democracia que no se sostenga en el equilibrio de poderes, ya no puede llamarse tal. Se dice mucho también que en el ámbito del Ministerio Público en general, se sienten aires más bien noventeros, ¿no? Inclusive a la doctora Benavides, algunos han dicho que es una versión más reciente de lo que fue el caso de Blancanelia Colán, por la posibilidad que tiene, y le pregunto si esa es una posibilidad abierta, de quedarse, por ejemplo, en el cargo más allá de lo que inicialmente se había previsto, porque se dice que puede ampliar hasta el 2027 su presencia como fiscal de la nación. ¿Usted siente que hemos regresionado, digamos, a esos tiempos y que hay algunos elementos o señales que de alguna manera habilitan como válida esa interpretación? Bueno, siento que no hemos avanzado y siento que justamente cuando me llega esta información, Glaxer, de que funcionarios allegados al despacho estaban yendo a abogar porque voten en contra mía, una de las cosas que también se me dice es que uno de ellos decía, ¿no? Que ellos se quedaban hasta el 27, lo cual hace suponer que piensan ir a la reelección, ¿no? Y eso sería fácil, porque acuérdate que ahora hay una ley que inclusive permite, si es que, por ejemplo, hasta de aquí un tiempo no pudieran sacar la plaza a concurso, acuérdate que pueden nombrar, la doctora puede designar ahora provisionales que integran la Junta de Fiscales, que nunca ha sido, la Junta de Fiscales Supremos siempre ha sido integrada solamente por titulares, pero con esta ley que el Congreso ha dado, ahora pueden también los provisionales. Con voto de los provisionales, que son nombrados directamente por la fiscal de la Nación, tranquilamente podría lograr una reelección. De acuerdo, pero eso responde parte de mi pregunta en términos de que se podría quedar un tiempo largo. La otra parte Sí, era si siente que eso que usted dice no hemos avanzado, más bien significa que hemos regresionado y que hay elementos y señales de esas que en los 90 tanto indignaron a la gente y que la movilizaron para pedir que se recupere el Ministerio Público. y digo esto porque creo que la mejor señal que tenía que haber dado la doctora de que en realidad defiende sus fueros, porque yo no pedía que defiendan a Zoraida Ábalos, yo pedía que defendieran los fueros, la autonomía y la independencia del Ministerio Público. La mejor señal que ella pudo haber dado es sacar un pronunciamiento en defensa de la institución, en defensa de la institucionalidad, no en defensa de Zoraida Ábalos. Yo no le pedía eso. ¿Y usted cree que un pronunciamiento de esa naturaleza, que incorpore la voz de la fiscal de la nación actual, hubiese de alguna manera parado lo que en el Congreso se hizo? De alguna manera hubiera influido, ¿no? Hubiera influido, era importante. Es que, Glaxer, si tú no defiendes tus fueros, ¿quién los va a defender? Sí, sí, pues, pero no, no, pero a lo que voy es, yo más bien creo que sí, ¿no? Porque la señal hubiese sido que la fiscal de la nación, efectivamente, es decir, ¿cómo vas en contra de lo que la propia institución entiende es la defensa Así de sus es, fueros? ¿No? así es. Pero el presidente del Poder Judicial ni siquiera quiso firmar, por ejemplo, un pronunciamiento en contra de lo que les hizo el Tribunal Constitucional. O sea, estamos en Ujú. tiempos donde los que lideran las instituciones no necesariamente, desde mi modesto entender, tienen como finalidad resguardar lo sustantivo. A veces están más movidos por la coyuntura. Ese es un problema. Yo creo que hay mucho miedo, ¿A qué? miedo a enfrentarse al poder político, ¿no? Yo sabía que inclusive habían habido algunas voces en el poder judicial que para hacer un pleno y para poder sacar un pronunciamiento, pero no tuvo acogida, ¿no? Porque, como tú dices, si el presidente no quiso firmar la resolución, al menos ahora, ¿no? Sí, bueno, ha salido a decir, tiene la excusa perfecta.
bueno, de repente el caso llega al Poder Judicial y vamos a tener que pronunciarlo, mejor no digo nada para no adelantar opiniones. Esa, digamos, es una manera típica de, Pero desde mi punto de vista, creo que convalidar el el presidente, acto. muchos olvidan, Laxer, que lo que hoy día han hecho conmigo, mañana lo pueden hacer con cualquiera de ellos. El mundo cambia y los escenarios en el Perú son muy cambiantes. Sí, sí, pues, sí, 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 sí. No, además, en el ámbito del Poder Judicial, usted sabe quién es el jefe del gabinete de asesores del presidente del Poder Judicial, ¿no? Sí. Bueno, digamos, para quien no lo sabe. Esto que han hecho Ah, conmigo, no, mira, no demorará mucho que lo puedan hacer inclusive con alguno de los fiscales actuales. sí, y jueces actuales. Así es. Ya se abrió la puerta. Eso es lo No, peligroso. o sea, mañana al Congreso de la República se le ocurre y dice, ¿saben qué? Esas tonterías de autoría mediata que se han aplicado en algunos casos no es lo que es correcto hacer. Llamemos a los que han tomado esas decisiones y, en fin, cambiemos del Congreso el criterio. Y se acabó. Y puede, digamos, solamente para exagerar en el ejemplo para que se entienda pronto, pero así pueden pasar en otros temas también. Ahora, ¿sabe Claro, y usted? puede Y venir está una usted cacería de brujas, ¿no? sí. ¿Y usted cree que está inaugurando ese momento? O sea, este tiene que ver con eso. ¿Tiene usted la convicción? Conmigo lo han iniciado. Yo siempre he sostenido, Glax, y lo digo abiertamente, lo que han hecho conmigo es pura vendetta. No me perdonan las 43 denuncias constitucionales que también he presentado en el Congreso contra altos funcionarios, llámese congresistas, ministros, vocales supremos, fiscal, no me perdonan eso, ¿no? Muchas de las Ajá. denuncias, inclusive que yo he presentado, muchas archivadas por este Congreso. Y muchos de los que han votado hace 2 días por inhabilitación, han sido pues investigados en mi gestión. Entonces, eso es vendetta. Ahora, ¿y usted ha hecho el cotejo? Porque sería bueno, y a mis colegas periodistas también les pido que de pronto hagan el ejercicio, congresistas que han sido absueltos en el marco ya de la gestión actual de la fiscal de la Nación, ¿en qué dirección votaron? Porque hace poco se conoció, por ejemplo, un archivo de uno de los casos vinculado a los niños. Es verdad, no era el principal que conocíamos, pero era otro conexo que podría de alguna manera incorporar algunos elementos, ¿no? Habría que ver bien cómo votaron buena parte de ellos, ¿no? Habría que ver, sí, todavía estoy en eso, ¿no? Pero era como una seña, ¿no? Esa era la seña, Sí. que sí se Qué podía triste que el archivar. sistema de justicia esté funcionando así y como usted bien Qué hace pena. notar, claro, el asunto es, le hablan a Juan para que escuche Pedro. O sea, digamos, eso es lo que le va a pasar a los que no hagan lo que a nosotros nos parece que hay que hacer en el sistema de justicia. Qué Ujú. terrible. Ahora, yo sigo creyendo que la Junta Nacional de Justicia tiene un poco de margen, pese a que va a ser seguramente avasallada, de poder plantear una condición distinta. Debo terminar preguntándole, doctora Soledad Ábalos, pero claro, quienes más o menos conocen el sistema interamericano y de alguna manera hemos tenido vínculo por uno u otro caso, sabemos que este es un caso típico que va a llegar a la comisión y va a llegar a la corte y al final de la tarde, en algunos años, van a sancionar al Estado peruano. Es decir, quienes no prevén que más adelante pueda haber sanción son los que no saben cómo funciona el sistema y probablemente lo que pase en ese tiempo, no ahora, porque esto va a durar unos años, sea que vuelvan a la condición previa, es decir, que usted regrese a ser fiscal suprema. ¿Por qué llevarnos a un escándalo internacional de esa naturaleza sin que alguien lo pare en el camino, ¿no? Porque eso va a pasar. No, no tengo yo elementos para creer lo contrario. Efectivamente, este es un precedente, el precedente que han creado, el Axel no solamente es penoso, es funesto, ¿no? Ujú. Y cuando pase el tiempo se darán cuenta, ¿no? Se darán cuenta muchos en realidad, qué peligroso. Se quebró todo Estado de Sí. Derecho. Y ahora, ¿cómo maneja esto para terminar ya, que es claramente una contradicción? Porque quienes de manera muy entusiasta han estado detrás de esta decisión, todo el tiempo critican, y muchas veces con razón, las vulneraciones sistemáticas que hay a los poderes del Estado y a los derechos humanos en algunos países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, claramente dictaduras, ¿no? Eso no hay duda. Pero dicen Así es. eso, pero en la práctica están haciendo lo que, o sea, Chávez hacía esto, Maduro hace esto, Ortega, lo que está haciendo con el sistema de justicia, digamos, para quien no esté enterado,
lea un poquito más qué está pasando ahí y qué decir de Cuba. Ya no tengo tiempo porque me faltaría esta mañana. ¿Cómo maneja esa contradicción? Porque es bien interesante que hacen aquí lo que critican allá. Y es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido que muchos de esos congresistas digan ahora que debemos salirnos, ¿no?, de la jurisdicción de la Corte. Cuando al contrario, en estos temas, en este siglo XXI, lo que tendríamos que es avanzar más bien en lo que es defensa de derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Vamos a volver a Sí, lo pues. o vamos a hacer lo que hace Cuba, lo que hacen estos países, lo que hace Venezuela, inaudito. Bueno, el problema es que la pregunta ya no es si se va a hacer, ya se está haciendo. O sea, ese es el problema. No, porque si estuviéramos hablando de puede pasar, todavía estaríamos a tiempo para impedirlo. Y ya está. De hecho, usted, ahorita que termine la entrevista, que de repente los asesores, por lo menos, es la fiscal de la nación, deben estar viendo, van a entregar el cargo y ellos van a sentir que la vacante ya está hecha. Y va a seguir después el pleito por la interpretación sobre su reemplazo. El mío es, y creo que usted coincide en esa apreciación, que ya el plazo se venció, por lo tanto, en el mejor de los casos para ellos tendrían que hacer un nuevo concurso. No, Pero aquí la disputa va a definitivamente, ser porque ellos van a exigir que de ahí, de la lista esa, salga. Esa va a ser la pelea ahora. definitivamente el plazo venció ayer. O sea, ahí no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es por imperio de la ley. El plazo caducaba el día 22 y caducó, ¿no? Y usted Aquí lo todavía que estaba viene es, como fiscal suprema. por supuesto, por supuesto. Doctora Soledad, le Van a agradezco tener que... mucho por haber conversado con No, nosotros. Pese gracias a ustedes a por los problemas permitirme técnicos este que hemos espacio. tenido ahora, hemos logrado finalmente hacerlo. Y le agradezco mucho a usted y a la gente que en un número importante se ha quedado para escuchar su punto de vista esta mañana. Muy amable, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy Gracias a mí. amable. Soledad los ha conversado con nosotros esta mañana. Voy a una pausa. Regreso aquí en No hay derecho, no se mueva. Ya regresamos. En No hay derecho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver